Hay algo que nadie te dice cuando decides comenzar. Nadie te advierte sobre el silencio, ese silencio pesado que rodea cada paso que das cuando decides construir algo desde cero, cuando eliges una dirección diferente, cuando te atreves a querer más de lo que el mundo cree que mereces. No es el ruido del fracaso lo que destruye a los hombres. Es la ausencia de aplausos cuando más los necesitas. Antes de continuar, dime, deja tu like y escribe en los comentarios de qué región estás viendo este vídeo. Quiero saber desde dónde me lees. Yo, Maquiavelo, estudié a los príncipes, a los conquistadores, a los que cayeron y a los que permanecieron. Y descubrí algo brutal. El abandono no es una traición, es una prueba. El que empieza solo termina invencible, porque forjó su voluntad sin muletas, sin aplausos, sin nadie que le dijera que podía. Solo con la certeza ardiente de que su camino era real, aunque nadie más pudiera verlo aún. Existe una verdad que los hombres débiles prefieren ignorar, una verdad que arde como hierro al rojo vivo sobre la piel de aquel que ha decidido levantarse y construir algo que todavía no existe en el mundo visible. Esta verdad no se enseña en las escuelas, no se susurra entre amigos, no aparece en los libros que los mediocres regalan en cumpleaños. Es una verdad que solo se revela en la soledad del comienzo, en ese instante oscuro y silencioso donde decides que vas a cambiar tu vida y miras a tu alrededor esperando encontrar ojos que ardan con la misma intensidad que los tuyos. Y no encuentras nada, solo miradas vacías, solo frío. Cuando un hombre decide empezar, el universo no lo celebra. La familia no organiza una fiesta. Los amigos no se ponen de pie. El vecino no sale a aplaudir. El silencio que sigue a la decisión más importante de tu vida es tan ensordecedor que muchos lo confunden con una señal de que están equivocados. Y ahí, precisamente ahí, en ese punto de silencio y vacío, es donde la mayoría abandona. No porque les falte talento, no porque les falte inteligencia, sino porque no estaban preparados para el peso del comienzo sin testigos. Nadie te cuenta que el inicio de toda grandeza es invisible, que los primeros pasos de los grandes hombres de la historia fueron dados en oscuridad total, sin fanfarrias, sin multitudes, sin nadie que creyera que aquellos pasos conducían a algún lugar importante. Alejandro comenzó siendo visto como el hijo de un rey menor. César fue subestimado por senadores que lo consideraban demasiado joven y demasiado ambicioso. Los que después serían recordados como gigantes comenzaron siendo ignorados, ridiculizados o simplemente no tomados en serio. Y esto no es una casualidad de la historia, es una ley. Es la ley más brutal y más honesta del poder. El apoyo llega después del éxito, nunca antes. El reconocimiento sigue a los resultados, nunca los precede. La gente no apuesta por caballos que no han demostrado su velocidad. Y cuando entiendes esto, cuando lo absorbes en lo más profundo de tu ser, algo en ti cambia para siempre. Dejas de necesitar la validación para actuar. Dejas de esperar el permiso ajeno para moverte. Y en ese momento te vuelves peligroso. Porque el hombre que aprende a avanzar sin aplausos desarrolla una musculatura interior que ningún otro puede igualar. Cada paso dado en soledad es un músculo que se fortalece. Cada día trabajado sin que nadie lo vea es una reserva de poder que se acumula. Cada vez que eliges seguir adelante, cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte, estás construyendo una versión de ti mismo que el mundo todavía no conoce, pero que muy pronto no podrá ignorar. El error más costoso que cometen los que empiezan es buscar apoyo antes de tiempo. Salen corriendo a contarle a todo el mundo sus planes, sus sueños, sus ideas, y lo hacen con buena intención, con emoción genuina, con ese fuego fresco del comienzo.
Pero el mundo no recibe el fuego ajeno con brazos abiertos. Lo recibe con dudas, con preguntas que destruyen la confianza, con sonrisas condescendientes que dicen sin palabras, ¿quién te crees que eres? Y muchos, demasiados, apagan su propio fuego antes de que se convierta en llama, porque no supieron protegerlo del viento frío de la opinión ajena. El que comienza en silencio, el que construye sin anunciar, el que avanza sin pedir permiso ni validación, ese es el que un día aparece en escena ya formado, ya sólido, ya imparable. Y entonces el mundo dice que tuvo suerte, que las circunstancias le fueron favorables, que nació con algo especial, porque el mundo necesita creer que la grandeza es un accidente, porque esa creencia lo absuelve de no haberla buscado. Pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que detrás de cada llegada triunfal hay un camino largo caminado en soledad. Hay mañanas donde nadie creyó. Hay noches donde la duda gritaba más fuerte que cualquier certeza. Hay momentos donde el único que sostuvo la visión fuiste tú, solo tú, sin red de seguridad, sin aplausos, sin nadie que te dijera que ibas en la dirección correcta. Y eso, precisamente eso, es lo que te hace grande. No el talento que naciste teniendo, no las oportunidades que el destino puso en tu camino, sino la decisión feroz, diaria, inquebrantable de seguir cuando todo el entorno humano te invitaba a detenerte. Esa decisión es el verdadero poder. Esa decisión es lo que separa a los que llegan de los que se quedan mirando cómo otros llegan. Escribe en los comentarios de qué región estás viendo este vídeo. Quiero saber desde dónde me escuchas mientras te digo lo que nadie más se atreve a decirte. El comienzo es el momento más solitario de cualquier conquista y también el más sagrado, porque en esa soledad no hay nadie que te rescate, no hay nadie que cargue el peso por ti, no hay nadie que tome las decisiones que solo tú puedes tomar. Estás tú, tu voluntad y el camino. Y eso, aunque duela, aunque asuste, aunque pese más de lo que esperabas, es exactamente lo que necesitas para convertirte en quien tienes que ser. Hay una pregunta que se hace todo aquel que empieza y que no encuentra apoyo. Una pregunta que aparece en los momentos de silencio, en los momentos de cansancio, en los momentos donde el esfuerzo parece no tener retorno visible. La pregunta es simple y al mismo tiempo devastadora. ¿Por qué nadie cree en mí? Y en esa pregunta hay un error fundamental, un error que una vez que se identifica y se corrige, lo cambia todo. El error es buscar la respuesta afuera. Nadie cree en ti porque todavía no has dado razones suficientes para que crean. Eso no es una acusación. Es una descripción honesta del funcionamiento del mundo. Las personas no son crueles por naturaleza cuando no te apoyan al inicio. Son racionales. Están viendo un ser humano con ideas, con energía, con promesas, pero sin resultados. Y los resultados son el único lenguaje que el mundo entiende de manera universal. No las intenciones, no los planes, no el esfuerzo invisible, los resultados. Esto puede parecer injusto, y en cierto sentido lo es, porque el esfuerzo que nadie ve es real. El sacrificio que nadie aplaude es genuino, las horas que nadie cuenta importan. Pero el mundo no tiene la capacidad de ver lo que aún no se ha manifestado. El mundo solo puede validar lo que ya existe, lo que ya es palpable, lo que ya tiene forma. Y tu grandeza, en este momento del camino, todavía no tiene forma. Todavía está siendo construida en las sombras, en el silencio, en el espacio privado de tu disciplina cotidiana. Entonces la pregunta no debe ser ¿por qué nadie cree en mí? La pregunta poderosa, la pregunta que transforma es ¿qué tengo que construir para que el mundo no tenga más opción que reconocer lo que soy? Y esa pregunta no te lleva a buscar validación, te lleva a trabajar, te lleva a producir.
Te lleva a construir con tanta claridad y tanta intensidad que los resultados hablen por sí solos, con una voz tan poderosa que no necesite de tu boca para ser escuchada. Los hombres que han cambiado la historia no cambiaron el mundo pidiendo apoyo. Lo cambiaron actuando mientras el mundo los ignoraba. Newton no esperó que la Royal Society creyera en su visión antes de desarrollar el cálculo. Michelangelo no esperó que el Papa entendiera su arte antes de pintar. Los grandes no pidieron permiso para ser grandes. Tomaron la grandeza con sus propias manos, en silencio, en soledad, con una determinación que el mundo eventualmente tuvo que reconocer porque se volvió imposible de ignorar. Y aquí está la trampa más peligrosa del camino solitario, la envidia temprana. Cuando empiezas a mostrar resultados, cuando los primeros frutos de tu trabajo silencioso comienzan a ser visibles, no todos reaccionarán con alegría. Algunos de los mismos que no creyeron en ti, que no te apoyaron, que te miraron con escepticismo o indiferencia, comenzarán a sentir algo diferente, algo que tiene el sabor amargo de la envidia mezclada con el arrepentimiento tardío. Porque cuando ven que funcionó, cuando ven que lograste lo que dijiste que lograrías, cuando ven que el camino que elegiste conducía a algún lugar real, se enfrentan a una verdad incómoda sobre sí mismos. Se dan cuenta de que pudieron haber apoyado y no lo hicieron. Se dan cuenta de que eligieron la duda sobre la fe. Y esa realización, en lugar de generar admiración honesta, a veces genera resentimiento. Es una paradoja cruel, pero absolutamente predecible. Por eso, el que construye en soledad debe aprender también a recibir el reconocimiento tardío, sin amargura y sin necesidad de venganza. No porque el resentimiento no sea comprensible, sino porque la amargura es un veneno que el que lo bebe paga el precio, no el que lo provocó. El que llegó lejos después de caminar solo no necesita regresar a señalar a los que no creyeron. Su presencia en las alturas ya dice todo lo que necesita decir. Dime en los comentarios de qué región estás mirando este video. Tu respuesta me dice que estás en el camino, que no te rendiste, que sigues aquí a pesar de todo. La soledad del inicio no es un castigo, es un privilegio disfrazado de dolor. Porque en esa soledad se forja algo que ninguna escuela puede enseñar y ningún mentor puede transmitir: la capacidad de sostenerse solo. Y el que aprende a sostenerse solo, el que aprende a generar su propia energía sin depender del combustible ajeno, ese hombre se vuelve fundamentalmente libre. Libre de la necesidad de aprobación, libre del miedo al abandono, libre de la dependencia emocional que esclaviza a la mayoría de los seres humanos sin que siquiera se den cuenta de que están encadenados. Existe un fenómeno que ocurre en todas las familias, en todos los círculos de amigos, en todos los ambientes sociales, cuando alguien decide romper con el molde establecido y perseguir algo diferente. Un fenómeno silencioso, casi invisible, pero devastadoramente efectivo para detener a los que se atreven a querer más. Este fenómeno no tiene nombre en los libros de psicología popular, pero lo has sentido en carne propia si alguna vez has intentado crecer en un entorno que no está diseñado para el crecimiento. Lo que ocurre es esto: las personas que te rodean tienen una imagen de ti que fue construida a lo largo de años. Una imagen basada en quién eras, no en quién estás decidiendo ser. Y cuando comienzas a actuar de manera diferente a esa imagen, cuando comienzas a tomar decisiones que no corresponden al personaje que ellos conocen, algo en ellos se activa, no por maldad, por inercia, por el impulso humano de mantener los sistemas conocidos en equilibrio. Y entonces empiezan los comentarios, sutiles al principio, cargados de una preocupación que parece genuina, pero que en realidad es resistencia disfrazada de amor. Comentarios del tipo:
¿Estás seguro de que eso es viable? ¿No es demasiado arriesgado? Y si no funciona, ¿qué vas a hacer con tu vida? Estos comentarios no vienen de enemigos, vienen de personas que te quieren a su manera, pero que te quieren dentro de los límites que ellos conocen. Te quieren predecible, te quieren familiar, te quieren como eras, porque el tú que eras era cómodo para ellos. El tú que estás construyendo les genera incomodidad, no porque sea malo, sino porque es desconocido. Y los seres humanos tienen una relación complicada con lo desconocido. Prefieren lo conocido, aunque sea mediocre, a lo desconocido, aunque sea extraordinario. Y cuando alguien en su entorno elige lo desconocido extraordinario, eso les confronta con su propia elección de quedarse con lo conocido mediocre. Y esa confrontación duele. Y el dolor busca salida. Y a veces esa salida es intentar devolverte al lugar donde estabas. El que no entiende esta dinámica la vive como traición, como abandono, como confirmación de que nadie lo quiere, de que nadie cree en él, de que estás solo en el mundo. Y esa interpretación es comprensible pero equivocada. No estás siendo abandonado, estás siendo probado. El entorno no está conspirando contra ti, está simplemente reaccionando como los entornos reaccionan ante el cambio, con resistencia. Y la respuesta correcta a esa resistencia no es el resentimiento ni la ruptura violenta con todos. La respuesta correcta es la claridad. La claridad de entender que no puedes pedirle a personas que nunca han salido de su zona conocida que te den instrucciones para salir de la tuya. No puedes pedirle a alguien que teme el riesgo que te dé energía para arriesgarte. No puedes pedirle a quien nunca soñó en grande que valide tus sueños grandes. No porque sean malas personas, sino porque no tienen ese recurso para darte. No lo tienen porque nunca lo desarrollaron. Y no lo desarrollaron porque nunca lo necesitaron, porque nunca eligieron el camino que tú estás eligiendo ahora. Pedirles apoyo genuino para tu transformación es como pedirle a alguien que nunca aprendió a nadar instrucciones para cruzar el océano. No te ayuda no porque no quiera, sino porque no sabe. Escribe de qué región me estás escuchando. Ese pequeño gesto me dice que eres de los que entienden, de los que están construyendo algo aunque nadie a su alrededor todavía lo vea. Entonces, ¿qué hace el que empieza con esta comprensión? Aprende a separar los vínculos afectivos de los vínculos de crecimiento. Puede amar a su familia y al mismo tiempo no pedirle a su familia orientación sobre asuntos que están más allá de la experiencia familiar. Puede valorar a sus amigos y al mismo tiempo no compartir con esos amigos cada detalle del camino que está construyendo. Aprende a ser selectivo con la información que comparte y con las personas de las que busca consejo. No por arrogancia, por sabiduría, porque hay una diferencia enorme entre el arrogante que cree que no necesita a nadie y el sabio que entiende a quién necesita para qué. El arrogante cierra todas las puertas. El sabio abre las puertas correctas y mantiene cerradas las que conducen a ningún lado. El sabio construye en silencio no porque desprecie a los demás, sino porque ha entendido que el proceso de construcción requiere protección. Y la forma más eficiente de proteger lo que estás construyendo es no exponerlo antes de que esté listo para resistir el peso de la opinión ajena. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre, pero que todos los que empiezan conocen íntimamente. No es el dolor del fracaso, es peor. Es el dolor de trabajar con intensidad máxima, de sacrificar tiempo, energía, comodidad y mirar alrededor y no encontrar a nadie que note la diferencia. No encontrar a nadie que diga algo. No encontrar reconocimiento, ni apoyo, ni siquiera la señal más pequeña de que el esfuerzo está siendo visto. Solo silencio. Solo la misma indiferencia de siempre. Este dolor es especialmente peligroso porque tiene la apariencia de la injusticia.
Y la injusticia genera rabia, y la rabia, cuando no tiene dirección, consume al que la lleva. Puede convertirse en el combustible que impulsa, pero también puede convertirse en el fuego que destruye todo lo que se ha construido. La diferencia entre uno y otro resultado depende de una sola cosa. Si el que carga esa rabia ha aprendido a transformarla en propósito, o si se ha dejado consumir por ella. Los que se dejan consumir por la rabia de no ser apoyados terminan actuando de maneras que sabotean su propio crecimiento. Comienzan a buscar validación externa con una urgencia que los hace tomar decisiones impulsivas. Muestran sus cartas demasiado pronto, exigen reconocimiento antes de tiempo. Confrontan a los que no los apoyan en lugar de simplemente seguir avanzando. Y cada una de estas reacciones, aunque comprensible desde el dolor, aleja el resultado que buscan en lugar de acercarlo. Los que aprenden a transformar ese dolor en propósito hacen algo diferente. Toman la energía de la rabia y la redirigen hacia el trabajo. Usan la injusticia del silencio como combustible para construir con mayor intensidad. Dicen en el espacio privado de su mente algo que suena a desafío, pero que funciona como motor. Voy a construir algo tan innegable que el mundo no va a poder mirarlo sin reconocerlo. No como venganza, como motivación pura, como energía convertida en acción. Y esto funciona, no como filosofía de autoayuda superficial, funciona como mecánica real del poder humano. Porque la energía emocional intensa, cuando se canaliza correctamente, produce resultados que la energía fría y calculada rara vez puede igualar. El hombre que trabaja desde la furia transformada, desde el dolor convertido en propósito, desde la soledad vuelta fortaleza, ese hombre tiene una ventaja que no aparece en ningún currículum, pero que se siente en cada cosa que produce. Los más grandes constructores de poder en la historia no llegaron desde posiciones de comodidad y apoyo. Llegaron desde la adversidad, llegaron desde el rechazo, llegaron desde ese lugar exacto donde tú estás ahora, ese lugar donde nadie cree, donde nadie apoya, donde el camino se ve largo y oscuro y solitario. Y llegaron precisamente porque ese entorno los endureció de una manera que ninguna comodidad podría haberlo hecho. La comodidad no produce grandeza. La comodidad produce personas bien ajustadas que viven vidas predecibles y mueren sin haber descubierto de qué eran capaces realmente. La adversidad, el rechazo, la soledad del comienzo producen algo diferente. Producen personas que conocen sus límites reales porque los empujaron. Producen personas que saben que pueden sostenerse solas porque lo demostraron cuando no había otra opción. Dime en los comentarios de qué región del mundo me estás escuchando ahora mismo. Quiero saber quién está en este camino, quién siente el peso de lo que estoy describiendo, porque lo está viviendo en este momento. Y aquí está algo que raramente se dice, pero que es absolutamente verdadero. El apoyo que llega cuando ya no lo necesitas es el apoyo más claro de todos. Porque ese apoyo es honesto. No está contaminado por el interés de quien apoya, ni por la obligación, ni por la culpa. Es simplemente el reconocimiento puro de los resultados. Y cuando ese apoyo llega, cuando las mismas personas que callaron cuando empezaste comienzan a hablar de lo que construiste, hay dos maneras de recibirlo. Una manera es con amargura, recordando el silencio anterior y rechazando el reconocimiento tardío. La otra es con la serenidad del que entiende que el mundo siempre ha funcionado así y siempre funcionará así. Que la naturaleza humana no ha cambiado en miles de años y que no va a cambiar en tu vida. Y que aceptar esa naturaleza sin resentimiento es una de las formas más sofisticadas de poder que existe. Existe una diferencia fundamental entre dos tipos de personas que empiezan solas. Esta diferencia no es visible desde afuera.
No aparece en la manera en que se visten, en las palabras que usan, en los planes que hacen. Aparece únicamente en los resultados que producen a lo largo del tiempo. Aparece en quién sigue caminando después de meses sin resultados visibles y quién se detiene. Aparece en quién construye algo real y quién se queda hablando eternamente de lo que va a construir. La diferencia es la fuente de energía que cada uno usa para moverse. El primer tipo se mueve desde la motivación externa. Necesita elogios para seguir. Necesita señales de progreso visibles para mantener el ritmo. Necesita la validación constante de que va en la dirección correcta. Y cuando esa validación no llega, cuando el silencio se extiende, cuando los resultados tardan en aparecer, ese tipo de persona pierde la energía. El motor se apaga porque el combustible que necesitaba venía de afuera y afuera no hay nada. El segundo tipo opera desde una fuente diferente. Tiene una claridad interna sobre por qué está haciendo lo que está haciendo, que no depende de la confirmación exterior para mantenerse encendida. Tiene una visión que existe en su mente con tanta claridad y tanta fuerza que el silencio del mundo no la apaga. Tiene una disciplina que no responde a los estados de ánimo ni a los aplausos ajenos. Una disciplina que se activa independientemente de cómo se sienta, independientemente de lo que el entorno diga o deje de decir. Esta fuente interna no se desarrolla leyendo libros sobre motivación. No se desarrolla escuchando discursos inspiradores. Se desarrolla haciendo lo que hay que hacer cuando no hay ninguna razón externa para hacerlo. Se desarrolla en los días donde absolutamente nada te obliga a trabajar excepto tu propia decisión. Se desarrolla en las mañanas donde la cama es más cómoda que el camino. Se desarrolla en los momentos donde la distracción es más placentera que el esfuerzo. En cada uno de esos momentos donde eliges el esfuerzo sobre la comodidad, la fuente interna crece. Y esto no es una metáfora, es una descripción literal de cómo funciona la voluntad humana. Cada acto de disciplina refuerza la capacidad de disciplina futura. Cada vez que te obligas a hacer lo que tienes que hacer cuando no quieres hacerlo, estás literalmente entrenando una capacidad que se vuelve más fuerte con el uso. Exactamente igual que un músculo. Exactamente igual que cualquier habilidad que se desarrolla mediante la práctica repetida e intencional. Dime de qué región me estás mirando mientras escuchas estas palabras. Tu comentario es la prueba de que estás en este camino y que no te has rendido. El que no tiene apoyo externo y aprende a desarrollar esta fuente interna, obtiene algo que ningún apoyo externo podría haberle dado: independencia real. No la independencia que se proclama en los discursos, la independencia funcional, práctica, diaria, de quien no necesita que nadie le diga que puede para actuar como si pudiera, de quien no necesita que nadie crea en su visión para seguir trabajando en ella, de quien no necesita el combustible ajeno porque aprendió a producir el suyo propio. Esta independencia es la forma más poderosa de libertad que un ser humano puede alcanzar. Es más valiosa que el dinero, aunque el dinero generalmente la siga. Es más valiosa que el reconocimiento, aunque el reconocimiento generalmente la acompañe. Porque es la libertad que nadie te puede quitar. El dinero se puede perder. El reconocimiento se puede retirar. Pero la capacidad de moverte desde adentro, de sostenerte solo, de generar tu propia energía, eso nadie puede arrebatártelo una vez que lo has construido. Y la única manera de construirlo es exactamente la que estás atravesando ahora mismo: la soledad, el silencio, la ausencia de apoyo, la necesidad de decidir cada día, sin red de seguridad, sin validación, si sigues o si te quedas. Cada una de esas decisiones es un ladrillo en la construcción de la persona que eventualmente el mundo no va a poder ignorar.
Hay un momento en el camino solitario que nadie te prepara para recibir. Un momento que llega exactamente cuando más cansado estás, cuando el camino se ha vuelto más largo de lo que esperabas y los resultados siguen siendo más escasos de lo que necesitarías para seguir con convicción. Un momento donde internamente una voz empieza a decir algo que suena a razón, pero que en realidad es rendición disfrazada de lógica. Esa voz dice, quizás todos tenían razón, quizás era demasiado, quizás el camino que elegí no era el correcto, quizás debí haber escuchado a los que me advertían. Y la voz suena tan razonable, tan calmada, tan llena de argumentos que muchos la confunden con la voz de la sabiduría, pero no lo es. Es la voz del agotamiento buscando una salida respetable. Es la mente que busca justificar el abandono envolviéndolo en el lenguaje de la reflexión honesta. La diferencia entre esa voz y la voz real de la sabiduría es sutil, pero decisiva. La voz del agotamiento aparece cuando el cuerpo y la mente están al límite y presenta el abandono como la opción más inteligente. La voz de la sabiduría real aparece en momentos de calma, de claridad, con información objetiva sobre el estado real de las cosas. La voz del agotamiento es emocional, aunque suene racional. La voz de la sabiduría es racional, aunque pueda sentirse incómoda. Aprender a distinguir entre estas dos voces es una de las habilidades más críticas que puede desarrollar el que camina solo. Porque el que no las distingue tomará decisiones de abandono en los peores momentos posibles, los momentos exactamente antes de que los resultados empiecen a aparecer, y nunca sabrá lo cerca que estuvo de lo que buscaba. La historia está llena de personas que se rindieron a pocos pasos de la llegada, que estaban construyendo algo real, que el resultado estaba a punto de materializarse, pero que en el momento de mayor oscuridad, antes del amanecer, eligieron detener. Y lo peor de esa elección no es haber dejado de construir lo que estaban construyendo. Lo peor es que nunca lo supieron, vivieron el resto de sus días sin saber que la perseverancia por un poco más hubiera cambiado todo. Escribe en los comentarios de qué región del mundo me lees. Cada comentario es una prueba de resistencia, de alguien que decidió no rendirse. Entonces, ¿cómo se sostiene el que camina solo cuando llega ese momento de agotamiento máximo? No con frases motivadoras, no con discursos de autoayuda, se sostiene volviendo a la razón original, volviendo al porqué que inició el camino. Volviendo a esa imagen inicial de lo que estaba intentando construir, a esa necesidad original que lo puso en movimiento, a ese momento de claridad donde todo tuvo sentido antes de que el cansancio nublara la visión. El que tiene claro su por qué puede resistir cualquier cómo. El que sabe exactamente para qué está haciendo el sacrificio puede sostenerse en el sacrificio mucho más tiempo que el que solo tiene una idea vaga de que quiere algo mejor. La claridad del propósito es la herramienta más práctica y más poderosa que existe contra el agotamiento del camino largo. Y cuando el por qué está claro, cuando se vuelve a él con honestidad y se confirma que sigue siendo verdadero y válido, entonces el agotamiento no desaparece pero cambia de naturaleza. Ya no es un argumento para rendirse. Se convierte simplemente en información sobre el estado del cuerpo y la mente. Información que dice, necesitas descanso, necesitas recargar, necesitas recuperar fuerzas. No, necesitas detenerte para siempre. Nadie habla de lo que sucede con la identidad cuando decides empezar algo que nadie a tu alrededor ha empezado. Nadie describe con honestidad el proceso extraño y a veces doloroso de convertirte en alguien que todavía no reconoces del todo, alguien que ya no encaja exactamente en los espacios que antes ocupaba con naturalidad, alguien que está en medio entre quien era y quien está llegando a ser.
Este proceso tiene un nombre en algunos círculos filosóficos, pero lo que importa no es el nombre, sino lo que se siente. Se siente como una pérdida antes de sentirse como una ganancia. Se siente como si estuvieras dejando algo atrás, como si los vínculos que antes parecían sólidos se estuvieran volviendo más frágiles, como si el mundo que conocías estuviera perdiendo coherencia. Y para el que no entiende que esto es parte del proceso, es aterrador. Las personas que te conocen desde antes a veces sienten este cambio en ti antes de que tú mismo lo puedas articular, y reaccionan de maneras que pueden lastimar. Algunos se alejan porque ya no saben cómo relacionarse contigo. Otros intensifican los intentos de devolverte al lugar conocido. Otros simplemente actúan como si el cambio no estuviera ocurriendo, como si ignorándolo pudieran detenerlo. Y tú, en medio de todo esto, sigues construyendo algo en silencio mientras navegas estos cambios en las relaciones que definen tu mundo cotidiano. No existe una manera de atravesar esta transformación sin fricción. No existe una manera de convertirte en alguien diferente sin que eso tenga consecuencias en las relaciones que existían con quien eras antes. Algunas de esas relaciones sobrevivirán al cambio y se fortalecerán porque estaban basadas en algo más profundo que la comodidad mutua. Otras no sobrevivirán porque estaban construidas exclusivamente sobre la predictibilidad del que eras y no tienen estructura para acomodar al que estás llegando a ser. Y aquí está la verdad que duele pero libera. No todas las relaciones merecen sobrevivir tu transformación. No todas las conexiones que tienes ahora están diseñadas para acompañarte a donde vas. Algunas fueron buenas para quien eras y ya cumplieron su función. Aferrarse a ellas a costa de detener el propio crecimiento es uno de los errores más costosos que comete el que empieza, no porque las personas involucradas sean malas, sino porque el crecimiento requiere moverse y algunas relaciones solo existen en la quietud. Dime de qué región me estás mirando. Cuéntame desde dónde escuchas estas palabras que sé que resuenan en algo que ya sentiste, pero que quizás nunca habías podido nombrar. El que acepta esta realidad con madurez no abandona abruptamente a las personas que quiere, no las trata con desprecio ni con frialdad. Simplemente deja de esperar de ellas lo que no pueden dar. Deja de buscar en esas relaciones el combustible para su transformación. Aprende a apreciar lo que esas relaciones tienen para ofrecer dentro de sus límites y deja de exigirles lo que está más allá de esos límites. Y simultáneamente comienza a moverse en dirección a las personas que están construyendo cosas similares, que entienden el lenguaje del que camina solo, que no necesitan explicación para comprender el sacrificio que implica elegir el crecimiento sobre la comodidad. Estas personas no siempre están en el entorno inmediato. A veces hay que buscarlas, a veces hay que construir ese nuevo círculo desde cero. Pero cuando se encuentran, cuando se establece conexión con alguien que entiende el camino desde adentro, porque también lo está caminando, algo en la soledad del proceso cambia para siempre. El mundo tiene una manera particular de responder al éxito que la mayoría no anticipa y para la que pocos se preparan. La anticipación general es que el éxito genera apoyo, genera admiración, genera conexiones positivas, y en parte es cierto. Pero junto con todo eso, el éxito también genera algo que nadie menciona en los discursos motivacionales. Genera resistencia de un tipo diferente, más sofisticado y a veces más peligroso que el que se enfrenta al inicio. Al inicio, la resistencia viene de la indiferencia, de la falta de fe, de la subestimación. Es una resistencia pasiva que duele, pero que no ataca activamente. Cuando los resultados empiezan a aparecer, cuando el éxito comienza a ser visible, la resistencia cambia de forma. Ya no es indiferencia,
se convierte en algo más activo, más calculado. Aparece el cuestionamiento de los métodos, la narrativa de que la suerte jugó un papel mayor que el mérito. El intento de reducir el logro a factores externos para no tener que reconocer el papel de la voluntad, la disciplina y la decisión del que lo alcanzó. Esta nueva forma de resistencia es más sutil y requiere una respuesta diferente. No se puede combatir directamente porque el debate sobre los propios méritos es siempre una posición débil. La única respuesta efectiva es seguir construyendo, hacer más, llegar más lejos, hacer que el peso acumulado de los resultados se vuelva tan grande que cualquier intento de reducirlos a la suerte se vea ridículo, incluso para el que lo intenta. Y aquí hay una lección de poder que trasciende el contexto personal. En cualquier campo de la vida humana, el poder se demuestra, no se argumenta. Los que tienen poder real rara vez lo defienden verbalmente. Lo demuestran con hechos, con resultados, con acciones que hablan con una claridad que ningún discurso podría igualar. El que siente necesidad de defender sus logros, frecuentemente con palabras, está revelando inseguridad sobre esos mismos logros. El que simplemente sigue construyendo más grandes demuestra con esa acción que las críticas no tienen el peso suficiente para detenerlo. Comenta de qué región eres. Tu comentario es un acto de poder pequeño pero real. La decisión de estar presente, de participar, de no ser solo un espectador invisible en el camino de otro. La transición del inicio al éxito visible es también el momento donde aparecen personas que antes no estaban. Personas que de repente quieren estar cerca, que ofrecen ayuda no solicitada, que se presentan con conexiones y oportunidades y energía que brillan por su ausencia cuando eras el que caminaba en la oscuridad. Este fenómeno es universal y antiguo. No es nuevo ni particular a tu situación. Ha ocurrido con cada persona que ha construido algo real en cualquier contexto de la historia humana. Y el que entiende esto puede navegar esas nuevas relaciones con claridad. Puede recibirlas sin amargura, pero también sin ingenuidad. Puede beneficiarse de las conexiones y oportunidades genuinas que traen mientras mantiene la perspectiva sobre el hecho de que no estaban cuando más se necesitaban. No para guardar rencor, sino para tener claridad sobre la naturaleza real de esas relaciones y no construir sobre ellas más de lo que pueden sostener. El círculo más íntimo, el grupo de confianza más profunda, debe estar compuesto por los que estuvieron en la oscuridad, por los que creyeron antes de que hubiera razones externas para creer. Esos son los vínculos que resisten el tiempo y las circunstancias, porque fueron forjados en el fuego real, no en la comodidad de los resultados ya obtenidos. Existe una tentación que aparece en algún punto del camino que es más peligrosa que el desánimo, más peligrosa que la falta de apoyo, más peligrosa que cualquier obstáculo externo que puedas enfrentar. Es la tentación de detenerte cuando llegaste a un punto que antes te parecía imposible. La tentación de decir, llegué lo suficientemente lejos. Esto es suficiente, puedo descansar aquí para siempre. Esta tentación es comprensible. El camino fue largo, el esfuerzo fue real. El sacrificio fue genuino. Hay un punto donde el ser humano que ha trabajado intensamente por algo necesita reconocer lo que construyó y necesita descansar en ese reconocimiento. Ese descanso es necesario y justo. El problema no es descansar. El problema es confundir el descanso necesario con la parada permanente. El problema es confundir haber llegado a un punto con haber llegado al punto. Porque los que construyeron en soledad, los que resistieron el silencio del inicio, los que sobrevivieron la resistencia del entorno, los que desarrollaron la fuente interna de energía, esos
no son personas diseñadas para quedarse en ningún lugar. Son personas diseñadas para construir, y cuando dejan de construir, algo en ellos se apaga, no de golpe, lentamente, como una llama que se queda sin combustible. Un día parecen igual que siempre, pero ya no tienen la misma intensidad en los ojos. Ya no tienen la misma claridad en la voz. Ya no tienen esa energía específica del que está construyendo algo que todavía no existe. Los grandes constructores de la historia, los que dejaron una marca real en el mundo, no se detuvieron cuando llegaron a sus primeras victorias. Usaron esas victorias como plataformas para lanzarse hacia victorias mayores. Usaron cada logro no como un destino final, sino como una confirmación de que el camino era correcto y que valía la pena seguirlo más lejos. Entendieron que el crecimiento no tiene un punto de llegada fijo, que siempre hay una versión más capaz, más clara, más poderosa del ser humano que uno puede llegar a ser. Escribe en los comentarios de qué región nos estás viendo. Cada vez que alguien comenta, me recuerda que hay personas en todos los rincones del mundo que eligieron el camino difícil sobre el camino cómodo. Y eso es exactamente el tipo de persona que este espacio está construido para acompañar. La segunda cima siempre da más miedo que la primera. La primera cima fue empujada por la necesidad, por el hambre, por el deseo de probar que era posible. La segunda cima ya no tiene esa inocencia. Llega con la conciencia de lo que costó la primera. Llega con el conocimiento del peso del camino, y ese conocimiento puede paralizarte si lo interpretas como una razón para no comenzar. O puede empoderarte si lo interpretas como evidencia de que ya demostraste que puedes, que el camino largo ya lo conoces, que el músculo interior ya lo tienes desarrollado. El que ha caminado solo y llegó a algún lugar tiene algo que el que nunca comenzó no tiene. Prueba empírica de su propia capacidad, no teoría sobre lo que podría hacer, evidencia real de lo que hizo. Y esa evidencia, cuando se usa correctamente, se convierte en el argumento más poderoso posible contra el miedo de comenzar de nuevo, porque ya sabe cómo se hace, ya atravesó el silencio, ya sobrevivió la soledad, ya construyó desde cero y puede volver a hacerlo, esta vez con mayor sabiduría, mayor claridad y mayor poder. Llegamos al lugar donde todas las verdades anteriores convergen en una sola comprensión. Una comprensión que no es nueva ni original, pero que cada generación tiene que redescubrir por sí misma, porque no se puede transmitir directamente. Solo se puede señalar, solo se puede insinuar y esperar que el que escucha lo complete desde su propia experiencia, porque la experiencia directa es la única maestra que realmente enseña esto. La comprensión es esta. El hecho de que nadie te apoyara cuando empezaste no fue un accidente, ni una maldición, ni una injusticia particular dirigida a ti. Fue el mecanismo a través del cual el mundo te obligó a descubrir de qué estabas hecho. Fue la presión que reveló si había algo sólido en ti o solo ideas. Fue la oscuridad que demostró si tenías luz propia o si solo brillabas prestando la luz de los demás. El apoyo temprano, en muchos casos, hubiera sido la peor cosa que podría haberte ocurrido, porque el apoyo temprano te ahorra el proceso que forja. Te da el resultado sin la transformación que debería acompañarlo. Te lleva a la cima sin haber desarrollado las piernas que se necesitan para mantenerse en la cima. Y los que llegan a lo alto sin haber desarrollado esas piernas son exactamente los que caen desde lo alto más rápido y más fuerte, porque nunca aprendieron a mantenerse. La soledad del inicio, la ausencia de apoyo, el silencio de los que debieron creer y no creyeron, todo eso te construyó de una manera específica, te hizo interior, te hizo autosuficiente, te hizo capaz de sostenerte sin red. Y esa capacidad no tiene precio.
Es la diferencia entre el que llega y se mantiene y el que llega y cae. Es la diferencia entre el poder que dura y el poder que se desvanece en cuanto el viento cambia de dirección. Deja tu comentario ahora. Dime de qué región me estás viendo en este momento. Ese comentario es tu firma, la prueba de que llegaste hasta aquí, de que no apagaste el video cuando las palabras se pusieron difíciles, de que eres exactamente el tipo de persona que este mensaje fue construido para alcanzar. Y ahora, una vez que has absorbido todo esto, la pregunta no es si podrás seguir. Ya demostraste que puedes. Ya caminaste solo cuando era más difícil. Ya sostuviste tu visión en silencio cuando nadie la veía. Ya sobreviviste el peso del comienzo sin testigos. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer con la fortaleza que todo ese proceso te construyó? Porque esa fortaleza existe. Está en ti ahora mismo, aunque no siempre la sientas. Está en cada decisión que tomaste cuando todo te invitaba a no tomarla. Está en cada día que seguiste cuando el mundo a tu alrededor estaba quieto. Está en la versión de ti mismo que emergió de todo ese proceso y que es fundamentalmente más capaz, más sólida y más libre que la versión que existía antes de que comenzaras. El mundo que no te apoyó al inicio te hizo un regalo que nunca reconocerá haberte dado. Te obligó a convertirte en el tipo de persona que no necesita su apoyo para avanzar. Te obligó a encontrar en ti mismo recursos que de otra manera quizás nunca hubieras buscado. Te obligó a ser, en el sentido más profundo y más poderoso de la palabra, tuyo, perteneciente a ti mismo. No definido por la opinión ajena, no limitado por el techo de las expectativas de otros, sino expandido por el único límite que importa, el que tú mismo elijas. Ese es el regalo del comienzo solitario, ese es el poder que se encuentra en la ausencia de apoyo, y ese es el hombre o la mujer en que te convertiste durante el proceso que todavía quizás no has terminado de recorrer, pero que ya has demostrado que tienes la capacidad de recorrer. Recuérdalo, porque habrá momentos donde lo olvidarás. Habrá momentos donde el silencio volverá a pesar. Habrá momentos donde la soledad del camino se sentirá más pesada que nunca, y en esos momentos regresa a esta verdad. Nadie te apoyó cuando empezaste, y aún así llegaste hasta aquí. Eso no es poca cosa, eso lo es todo.